Pues vamos a empezar esta conferencia, que es la cuarta del ciclo de Voces de la Naturaleza, que empezamos en octubre pasado. Se trata de una de las actividades que hace la editorial Carbrame, que ya hace unos cuantos años realiza traducciones de obras importantes realizadas por autores casi siempre extranjeros que aquí no se han traducido y entonces son muy desconocidos. Muchos libros que los podéis ver en la web de Carbrame, allí estarán todos para que veáis la importancia de la difusión de la naturaleza y la ciencia en nuestro país. Pues bien, ya digo que esta es la cuarta conferencia y hemos ido cambiando de temas, y para la actual tenemos a Fran Trabalón, que nos va a hablar de las rapaces, en concreto de sus poblaciones en la península ibérica. El Fran es técnico forestal y tuvo ya desde la infancia el sueño de ser guarda del Parque Natural del Garraf y de la zona volcánica de la Garrocha, y lo consiguió. A los 20 años ganó el premio de investigación de la Institución Catalana de Historia Natural con una investigación sobre las aves del Estany de Sils en la provincia de Gerona. En la década del 2000 hizo 11 campañas sobre la migración de rapaces en la Garrocha, patrones de migración, etc. Ha realizado numerosas publicaciones relacionadas normalmente con las migraciones de rapaces, con situaciones atmosféricas distintas, ha dado conferencias, en fin. En el año 2017 publicó el libro Rapinyaires de Cataluña, con Àlex Oller, y al año siguiente la Guía de Rapaces de Europa, que uno de estos libros tuve el honor de prologarlo, y con Carlos Álvarez hizo la Guía de Ocells de Cataluña. También en el año 17 montó una estación biológica en Vilallonga de Ter, y es un activo naturalista en el Pirineo Oriental y estudia las poblaciones y el estado que se encuentran actualmente del quebrantahuesos y del águila real especialmente. Y entonces tiene web, Facebook, Instagram, y ahí podríais encontrarlo, sus actividades. Es un viajero muy precoz. Ya a los 17 años convenció a sus padres que le dejaran ir a Bélgica y Holanda para poder observar las aves hibernantes. Desde entonces, ahora, ha pasado un poco de tiempo y ha estado en 90 países solamente. Y ya casi la mitad de los que existen, y ha visto solamente 6.000 especies de aves. Es decir, eso es la mitad o más de las especies que hay. Entonces, también sigue y fotografía algunos mamíferos y también algunos otros grupos de animales, y ha publicado fotografías en revistas, libros, guías de campo, etc. Y hace especialmente prospecciones en zonas poco habituales, como el Oriente Medio, y especialmente en Mediterráneo, pero sobre todo en América del Sur, donde ha dedicado, si sumamos todas las estancias que ha hecho en América del Sur, suman 18 meses de su vida, o sea que lo conoce un poco. Bueno, ya con esto vamos a empezar la conferencia. Damos la palabra pues a Fran Trabalón para que nos hable de las poblaciones de rapaces de la península ibérica y en qué estado se encuentran. La primera pregunta sería: ¿cómo han evolucionado las relaciones entre rapaces y los humanos a lo largo del tiempo? Gracias, Albert, por invitarme, y gracias a ustedes por venir. Hoy vamos a hablar de conservación de rapaces en España, en la península ibérica, en Europa y por extensión un poco por todo el mundo. Aún vamos a centrarnos con las problemáticas más específicas de aquí. Entonces, bueno, esta imagen nos ha acompañado en la presentación. Es un aguilucho pálido, un macho joven de aguilucho pálido, que es una especie, digamos, de las que son un poco controversiales cuando hablamos de las tendencias de las poblaciones de rapaces, porque hay sitios donde ha tenido un ligero aumento, pero en cambio en muchísimas regiones ha tenido un declive tan importante que incluso ha desaparecido ya de muchos lugares, y además es una especie muy interesante porque también nos muestra otros aspectos de los cuales vamos a profundizar más adelante, como son los cambios de los hábitats de las propias especies, en este caso las rapaces, que vamos a hablar hoy, y también cómo establecer patrones de poblaciones es complicado, porque hay regiones enteras donde ha desaparecido, y también, como decía antes, también los cambios de hábitat que se producen a veces en
en poco tiempo, y paralelamente también el estado de las zonas agrarias. Hoy estaría bien que hablásemos algo también sobre ecosistemas forestales y agrarios, porque tienen una importancia muy importante en los temas de conservación en general y en las rapaces en particular, que es el tema que nos concierne hoy. Entonces, yendo un poco más a la pregunta de Albert, hay una cuestión, digamos, que también es bastante importante, es muy importante para poder comprender cuando hablamos de conservación, que es el aspecto relacional. Somos seres humanos, somos seres de relación, pero no somos los únicos seres de relación. Los animales también viven en un mundo de relación. Y hoy vamos a hablar de la relación entre humanos, seres humanos, personas y aves rapaces. Entonces, en ese sentido, hay una cuestión que es absolutamente atemporal. Yo hoy he traído una selección de imágenes que no es que sean las mejores fotografías que he podido hacer, pero sí que explican muchas cosas de lo que del guión que tenemos un poco para hoy establecido, que es el mundo de la relación entre nosotros y las rapaces. Entonces hay una cuestión que es como atemporal, que es ese elemento de sorpresa, de comedimiento, de belleza, de admiración, que las personas de un modo absolutamente atemporal sentimos cuando vemos algunos aspectos de la naturaleza, y dentro de los cuales las aves rapaces representan un aspecto icónico. En esta imagen podemos ver un buitre negro, joven. Esto es en la Vall d'en Bas, del municipio de la Vall d'en Bas, en la provincia de Girona. Este buitre venía de un proyecto de reintroducción del buitre negro del Massís de Cévennes, en el sur de Francia. Pero está un poco desorientado y parecía que no podía volar, pero cuando nos acercamos vimos que efectivamente podía volar. El buitre negro tiene una envergadura bastante espectacular, entonces cuando levantó el vuelo, algunas personas que se encontraban por las carreteras locales y agrarias del término de la Vall d'en Bas conduciendo, pues pararon el coche para observar, digamos, muy de cerca una rapaz que no están habituados, ¿no? Y por esto me hace gracia esta imagen, porque se fue repitiendo con otros conductores que había por detrás en esta carretera local. Bueno, esto es para enseñar un elemento atemporal, y de golpe nos remontamos, no a los albores de la historia, pero por lo menos sí aquella que está documentada, ¿verdad? A través de obras de arte o a través de los textos antiguos que nos ha dejado la humanidad. Entonces, aquí podemos ver, esta es una imagen del Museo del Louvre que representa a Isis Berthelot, Isis, en el sarcófago de Ramsés III. Isis es una dehesa que ya figura en las historias de la Eneada del Antiguo Egipto, que encarna de alguna manera los aspectos de elevación, los aspectos de vida y también los aspectos de regeneración, es decir, de muerte. Y salvando las distancias, pues es una dehesa que representa a su manera pues, el aspecto más shivaístico del hinduismo, etcétera, ¿verdad? Y aquí está representada con unas alas de águila, porque las rapaces, como saben, constan a lo largo de la historia, y especialmente en el mundo antiguo, digamos, como símbolos de elevación. Por lo tanto, en el mundo antiguo, esta elevación no es física, es más bien espiritual. Estamos hablando de un mundo simbólico. Nosotros somos una sociedad más bien secularizada y materialista. Por lo tanto, muchos aspectos del mundo antiguo nos quedan a un nivel de comprensión ya muy lejos, porque nosotros ya no tenemos una visión simbólica de los seres vivos. En el mundo antiguo, sí. Esto es Isis, estos son momias de halcones. Como saben, en el Antiguo Egipto la momificación estaba reservada a faraones, o a representantes, a reyes, faraones, etc. Pero en este caso incluso también había momias. Y cabe recordar otro de los dioses del Antiguo Egipto, que es Saker. Saker, que hoy en día incluso existe el halcón sacre, que es una derivada del Saker, que ha quedado en inglés como Saker, el Falco cherruk, una especie que, por cierto, está bastante amenazada y que en Europa quedan muy pocos ejemplares. Por lo tanto, la momificación... Pero estos son algunos de los testigos que nos ha dejado la historia del arte. Estamos hablando de 2.500, 3.000 años antes de Cristo, pero también cabe recordar que el mundo moderno ha penetrado en los mundos tradicionales hasta prácticamente la Edad Moderna.
Por lo tanto, igual que hablamos de los antiguos egipcios, podríamos hablar del Imperio Persa, podríamos hablar de hasta la Alta Edad Media en Europa, podríamos hablar de muchas civilizaciones en la India, en Asia, en África, o hasta hace 4 días, cuando el mundo occidental penetró el último gran exterminio de pueblos tradicionales, salvando las poblaciones aborígenes de Sudamérica, que fueron los Oglala, los algonquines, los Macao, todas las culturas amerindias, que, como saben todos ustedes, se adornaban a menudo con las plumas del águila real, que ensalzaba, digamos, los elementos de nobleza, y salvando las distancias, mucho más la convergencia con los elementos que hablamos del antiguo egipcio. Por lo tanto, estamos hablando de un mundo antiguo que veía a las rapaces como algo que pertenecía al mundo de lo sagrado. Todo esto se mantuvo durante muchísimos siglos. Incluso en la Edad Media, como saben, el auge de la cetrería, que representaba los aspectos de la nobleza, etcétera, etcétera, que ha perdurado hasta nuestros días, aunque ya no es lo mismo, ¿verdad? Todo esto mantiene una línea más o menos continua hasta que llegamos al siglo XIX, la primera parte del siglo XIX, los historiadores lo datan más o menos en 1822, cuando en Londres, en el sur de Gran Bretaña, aparece la Revolución Industrial. Y con la Revolución Industrial y una sociedad ya mucho más secularizada, también se produce paralelamente unas transformaciones muy intensas en el mundo agrario y va acompañado de un fenómeno de estabulación del ganado. Entonces se empiezan a formar grandes granjas. Y cuando se forman grandes granjas está apareciendo otro fenómeno, otra derivada, que son la aparición bastante generalizada de las armas de fuego. Entonces hay un cambio de paradigma bastante rápido con respecto a cómo la humanidad ve las rapaces en particular o los depredadores en general. Y entonces empiezan a ver a las aves rapaces ya no como algo que representa lo sagrado, los aspectos más altos del espíritu humano, sino todo lo contrario, como alimañas que lo que hacen es, digamos, hacer daño en las estructuras de producción, entre las cuales están las granjas. Entonces, sin salir del Museo del Louvre, se puede hacer todo este recorrido histórico que estamos haciendo ahora aquí en unos minutos, porque está lleno de pinturas que ya son de la época de la Revolución Industrial, en la cual se representa, por ejemplo, estas águilas reales que están depredando sobre el gallo, sobre el ganado doméstico. Está así. Incluso hay cuadros de quebrantahuesos, que como saben es un necrófago, pero que le intenta arrebatar a la mamá el hijo que lo tiene entre los brazos. Imágenes ya muy distorsionadas que tienden a mostrar las aves rapaces como, digamos, como un enemigo al cual hay que batir. Y a partir de ese momento empieza una campaña sistemática de eliminación de rapaces tan intensa en Europa. En los llamados países desarrollados, o sea, que son objeto de una industrialización, que son Europa, básicamente, grandes zonas de América del Norte, Australia también. Hasta tal punto es este exterminio que hoy en día, si agarran cualquier guía de identificación, podrán ver, por ejemplo, el águila real o otras especies, que hay grandes vacíos en la distribución de Europa, y estos grandes vacíos han sido ya producto de primero un exterminio masivo y luego unas transformaciones en el hábitat que han provocado que ya no puedan volver a recolonizarlo. No es el caso de todas las especies, pero es el caso de muchísimas especies. Y con esto nos situamos, digamos, aquí tenemos, por ejemplo, el águila real, digamos que hoy en día pues vive en zonas apartadas de las actividades humanas, en zonas relativamente tranquilas y salvajes. Esto es básicamente en las montañas. Y siguiendo el hilo de lo que estás diciendo, ¿nos puedes comentar cómo han ido evolucionando los impactos y las amenazas para las rapaces? Pues ya nos situamos en el siglo XX, continuando el hilo que comentaba Albert, en el Estado español, en 1902, se redactó la primera ley de caza, en la cual pues, continuaba observando, digamos, las rapaces y los depredadores mamíferos también, como alimañas. Y esto continuó durante décadas, incluso en 1953 es cuando se formaron las Juntas Provinciales de Extinción de Alimañas. Es decir, ya habían pasado 50 años de la primera ley de caza de 1902, que incluso, digamos,
En estos 50 años, en una España de posguerra, donde había muchas más armas de fuego, se crearon estas juntas que todavía hicieron mucho más efectivo la consecución del exterminio de los carnívoros en general, las rapaces en particular, y solo 8 años después, en el año 61, ya se habían registrado, es cuando la administración empieza a registrar cosas también de manera sistemática, más de 25.000 rapaces abatidas en solo 8 años. De ahí, del 63, nos vamos más o menos, del 61 nos vamos más o menos hacia el año 77 o 76, cuando se elabora una nueva ley de caza, empiezan a cambiar muchas cosas en Europa, nacen los movimientos ecologistas, y se promulga, creo que en el 77, la primera ley de protección de las aves rapaces en general. Y luego apareció otra en el 79, pero esto, digamos, es un marco legal, pero luego está la realidad que durante muchísimos años continuó esta persecución y todavía continúa. Lo que pasa es que se ha amortiguado bastante, pero durante muchísimos años, y luego en el año 80 también hubo ya, digamos, se dio un paso más adelante porque la ley del 77 era bastante ambigua, es decir, no eran ni protegidas ni eran cinegéticas, ni eran todo lo contrario, pero ya en el 80 se promulga una ley a la cual se acaba de proteger, por lo menos sobre el papel. En la práctica, como bien indicas, pues no es así. Entonces nos vamos, digamos, ya a una situación de un contexto más o menos actual, en la cual el mundo de la caza, en general, digamos, ya tiene muy asumido el rol que juegan las rapaces, y más como benefactores que como elementos perjudiciales. La cual cosa no está exenta todavía de posibles conflictos, entre comillas, porque en determinadas zonas donde se caza intensivamente y donde se repueblan especies cinegéticas, evidentemente los depredadores depredan. Y como dijo Miguel Delibes, que tiene una monografía de la perdiz, por ejemplo, de la perdiz roja, que él está absolutamente en contra de las repoblaciones de las perdices rojas porque vamos, son aves que han nacido en cautividad y no se puede comparar el comportamiento de una perdiz roja nacida en cautividad y soltada en el medio natural con una perdiz roja realmente salvaje. Pero claro, digamos, el mundo cinegético también genera un movimiento de ingresos importante y no está exento todavía de problemas y de conflictos. ¿Y nos puedes decir cuáles son las principales amenazas, concretando, que hoy en día existen en nuestro país para las rapaces? Las principales amenazas. Pues nos situamos ya en los tiempos modernos y todavía tenemos aves que son tiroteadas, pero más o menos, ahora es muy difícil sin tener los datos en la mano, pero si tuviésemos que establecer una correlación, es probable que por cada ave tiroteada que llega a un centro de recuperación de fauna haya entre 4 y 7 aves que han llegado por electrocución o colisión con las líneas eléctricas. Por lo tanto, esto nos lleva a una nueva problemática que son las infraestructuras. Aquí tenemos una culebrera europea en un tendido de la luz. Como saben, los postes eléctricos son posaderos muy buenos para las aves rapaces que, digamos, son muy querenciosas en buscar atalayas que estén en lugares elevados. Pero esto genera un problema porque cuando no están convenientemente protegidas y aisladas, solo hace falta que con una parte del cuerpo, con las patas o con un ala o con el otro ala, toquen dos cables, positivo y negativo, y provoque la electrocución instantánea del animal que esté arriba, especialmente grandes aves, ¿no? Y entonces las torres eléctricas son un problema muy importante, y además son un problema que tiene difícil solución, porque se arregla como a cuentagotas. La cantidad de burocracia que existe hoy en día para poder hacer todos los trámites, las gestiones, las denuncias, porque claro, las especies de rapaces están todas protegidas, por lo tanto hay una pena administrativa, cuando no delitos, en la muerte de estas especies. Sin embargo, es muy complicado, incluso si ustedes cogen un Real Decreto que se aprobó en 2009 sobre tendidos eléctricos, es un texto larguísimo, en agosto de 2009, creo que es el 1432, es igual. Habla sobre estructuras, un Real Decreto del Estado español,
que, bueno, hay todo muy bien, hay que proteger las líneas eléctricas a partir de este Real Decreto, que cumplan con la normativa de que no se impida la electrocución de las aves, etcétera, etcétera. Pero luego hay una disposición única detrás que acaba diciendo que como que se considera un sector estratégico, el último responsable de que las líneas eléctricas estén convenientemente habilitadas y protegidas para que la fauna salvaje no se electrocute es el Estado español. Es decir, somos nosotros, es el pueblo, digamos, que tenemos que costear, digamos, las inversiones para arreglar líneas eléctricas que no estén acondicionadas. Aunque también es verdad que este marco legislativo establece que después de aquel Real Decreto, cualquier línea eléctrica nueva se tenga que tener arreglada. Esto no quiere decir que no se hayan arreglado algunas cosas. Luego veremos algún caso concreto. Evidentemente, por ejemplo, aquí tenemos un halcón de Leonor. Es una especie que pasa, digamos, llega a nuestras costas, básicamente Baleares y Canarias. Al contrario que el resto de aves, esta cría llega aquí tarde, en mayo, y hacia julio, agosto, septiembre se van a las colonias de cría colonialmente en acantilados marinos, y se dedica a criar en otoño, porque aprovecha cuando hay millones de paseriformes que están migrando desde Europa hasta África. Entonces estos paseriformes que van cansados por el mar son los que aprovechan para capturarlos y alimentar a los pollos. Cuando están criando las aves necesitan más energía para alimentar a los pollos, y entonces durante el resto del año se la pasan capturando insectos, básicamente coleópteros, odonados, libélulas, otros insectos grandes, pero en la época reproductora básicamente capturan paseriformes en migración para alimentar a sus pollos. Luego se van en otoño a sus cuarteles de hibernada, que están sobre masas forestales en Madagascar. Es otro hábitat que también nos sirve como para entrelazar que la conservación no solo ocurre en los lugares de nidificación, sino que también es importante tener en cuenta la migración y la hibernada, porque la destrucción de los bosques en Madagascar, que es muy acuciante, lógicamente, también tiene consecuencias en las poblaciones de halcones de Leonor, el cual durante el siglo XX, durante una parte importante hasta mediados del siglo XX, digamos, la recolección de huevos en las colonias de halcón de Leonor en Canarias y en Baleares era socialmente, digamos, común para el consumo humano. Esto, afortunadamente, hoy en día pues ya no pasa, un poco para que veamos un poco la evolución de estos fenómenos. Aquí tenemos, por ejemplo, unos gusaros ratoneros que están haciendo el vuelo de festejo con una torre eléctrica aquí mediante, ¿no? Entonces, un elemento así como de peligrosidad, un poco para enfatizar. Y aquí tenemos un águila real en Monegros. La zona de Monegros, esta zona estepáricas que se encuentra al sur de los Pirineos, entre Monegros, oeste de Lleida, y hasta el interior el sur de Navarra. Toda esta zona es una zona muy importante como área de hibernada o, digamos, área de estancia de población flotante, es decir, la población no reproductora de algunas especies, como es el águila real, aunque también ha empezado a reproducirse aquí, dadas, digamos, las extensiones despobladas. También más adelante podemos hablar del despoblamiento de las zonas rurales, pero aquí sí que podemos ver una torre que está protegida. Sí, estos plásticos rojos son aislantes, por lo tanto ya no está circulando la corriente eléctrica y este águila real puede utilizar la torre como posadero. En Secans de Lleida, bueno, toda esta zona que estamos hablando entra hasta toda la provincia de Lleida, también de una manera muy clara, y forma parte de un conjunto. Sí, así es. Por suerte, y también podemos hablar un poco más adelante, digamos, en el Estado español, digamos, tenemos una especie que es endémica de la península ibérica, que es el águila imperial ibérica. Entonces resulta que en los años 80, más o menos finales de los 70 o años 80, la situación era absolutamente crítica, porque la población había bajado hasta alrededor de centenares de parejas, o no llegaba a centenares de parejas. Por lo tanto, el Estado español se veía en la tesitura, digamos, de ser testigo de la extinción de una especie que a los entomólogos, con razón, a veces se sienten indignados porque cuando existe algún insecto o los malacólogos, algunos caracoles que tenemos muy amenazados y muy locales y tal, pues como que al ojo humano son más imperceptibles, no les prestamos atención. Sin embargo, aquí tenemos un gran vertebrado
y además un águila que estaba a punto de desaparecer. Entonces, aquí hubo un punto de inflexión, y entonces hubo un trabajo ingente por parte de las administraciones, organizaciones, convenios con propietarios de las fincas de las dehesas extremeñas, por ejemplo, protección de las torres eléctricas prácticamente en toda la zona de distribución, hasta el punto de que la población se ha quintuplicado y ha superado más de 500 parejas, se ha extendido a las comunidades autónomas de Madrid, se ha extendido más por Andalucía Occidental, llegando hasta Ávila, Valladolid, Castilla y León, zonas de Castilla y León. Entonces, en toda su área de distribución ha habido esta preocupación por proteger las líneas eléctricas, que todavía falta en muchas otras zonas de la península ibérica, y por ese motivo, digamos, el Águila Imperial Ibérica ha actuado como especie de paraguas, es decir, que bajo esta umbrella de protección de un superdepredador que está arriba en la pirámide trófica, se han visto beneficiadas muchísimas otras especies, digamos, a salvo de electrocución, de mantenimiento de fincas en un estado, digamos, una conservación del medio natural relativamente en buen estado, de unas buenas poblaciones de conejo, que son una presa fundamental para muchísimos depredadores. Y entonces es una historia muy interesante la del águila imperial por todo lo que nos muestra en concatenaciones de la protección de una sola especie con respecto a las demás. Otro tipo de infraestructuras que hoy está muy en boga porque es un tema muy mediático en esta época de transición ecológica que le llamamos, que son las centrales eólicas y su enorme impacto, digamos, por la colisión con los molinos de viento. Cuando vamos por la que tenemos los molinos de viento, a nuestra percepción humana parece que vayan como poco a poco, pero en realidad las puntas de las asas van a más de 200 km por hora y por lo tanto son responsables de la muerte de muchísimas aves. Los miranos reales, por ejemplo, que tenemos en España, tenemos una población de mirano real que se ha recuperado relativamente bien, pero al mismo tiempo también tenemos una población muy grande de mirano real que viene básicamente de Alemania y de Europa Central a hibernar a la península ibérica, y tienen que atravesar muchas zonas donde existen grandes campos eólicos. Por ejemplo, uno de los casos más claros también es en Tarifa, donde pasan cientos de miles de rapaces migrando y está pues sembrado de centrales eólicas. Bueno, todo tipo de infraestructuras y todo tipo de actividades de ocio, globos aerostáticos, que a veces pues, bueno, puede tener más un carácter pintoresco si lo comparamos con otros impactos, pero de alguna manera también sirve como para que podamos hablar de cómo los seres humanos acabamos ocupando el espacio, ¿no? En un mundo que cada vez está más poblado de seres humanos y por lo tanto cada vez está más plagado de infraestructuras y de ocupación del territorio. Esta, por ejemplo, es un águila pescadora en la playa de los Lances, en Tarifa. La playa de los Lances pertenece al Parque Natural del Estrecho. Sin embargo, hay una laguna temporal que se inunda con las mareas, por lo tanto es un hábitat esencial no solo para las rapaces que están en migración, sino para millones de aves, muchísimas limícolas que se paran en la playa de los Lances. Sin embargo, es una playa, digamos, famosamente mundial por las actividades del kitesurf, no sé si lo digo bien, estas historias del kitesurf. La playa está plagada de personas de aquí y de todos los lados del mundo que paseando perros que van sin correa, espantando las aves. Entonces es un poco dramático, un lugar que ofrece una sedimentación importantísima para miles y cientos de miles de aves que se van a diario durante el otoño y la primavera, sobre todo, pero al final, a lo largo de todo el año. Y aquí está pues esta águila pescadora pescando, apañándose para pescar en una zona que está absolutamente ocupada, digamos, de personas haciendo todo tipo de actividades de ocio. Y esta es otra imagen del Pirineo, pues que hay unos cuantos excursionistas por aquí escampados en el Puig de la Torroella, que es la comarca del Ripollès, en el Pirineo Oriental, y un quebrantahuesos que aparece por aquí pues buscando alimento. Los quebrantahuesos, bueno, es una imagen también un tanto pintoresca, porque la mayoría de los nidos de quebrantahuesos se encuentran en lugares inaccesibles para estas actividades. Si tomamos la escalada, drones u otros factores, por ejemplo,
la caza del jabalí que se pueda producir en las cercanías, caminos que pueden estar muy transitados, digamos, el impacto de las actividades de ocio al campo, que en las últimas décadas todos saben que se ha incrementado una barbaridad, más aún después de la pandemia, es una cosa de la cual hay pocos estudios que se hacen en Estados Unidos. Han hecho algunos estudios que son muy laboriosos, necesitan largos términos de tiempo para poderlos evaluar con el tema del águila real y la frecuentación humana cerca de los nidos. ¿Los drones son bastante intrusivos? Bueno, los drones son intrusivos. Los drones, igual que cualquier elemento tecnológico, por un lado son muy intrusivos cuando se utilizan sin control, y por otro lado también ofrecen un instrumento de conservación cuando se utilizan en los seguimientos científicos, porque ofrecen la posibilidad de observar qué es lo que existe dentro de un nido, si están criando o no están criando, igual que las cámaras por control remoto que se han popularizado muchísimo, etc., ¿no? Al final, como todo, ¿verdad?, lo tecnológico ofrece un aspecto negativo, uno de positivo, y si seguimos las teorías de Morse, ¿no?, pues los negativos al final también acaban apareciendo, desgraciadamente, ¿verdad? Aquí tenemos un alimoche común que está en el Prepirineo oriental, aquí cerca del lugar donde están nidificando, y aquí delante pues vemos muchas personas que están practicando la escalada, que como hablábamos con los elementos tecnológicos, la escalada de por sí no tiene por qué ser un elemento que lleve a ninguna especie a la desaparición. Como todo, de nuevo está en el tema de la regulación, de determinar zonas donde se pueda practicar esta o aquella actividad, y dejar otros lugares, ¿verdad?, que puedan estar tranquilos y alejados de la frecuentación humana, para que especies que se consideren en peligro de extinción, como el alimoche, pues puedan criar, ¿verdad? Bueno, hemos hablado de torres eléctricas, hemos hablado de centrales eólicas, nos faltaría quizás mencionar otras infraestructuras, como por ejemplo los puntos de agua, las balsas antiincendios, los tanques, las cisternas de agua en las zonas agrícolas. Muchos animales mueren ahogados en estos lugares, todo por no tener una sencilla rampa, ¿verdad?, para que puedan salir. Todavía, hoy en día podemos decir que hay conflictos entre las rapaces y nosotros, los humanos. Bueno, pues hemos hablado de que todavía hoy en día existe una cierta conflictividad, ¿verdad?, en algunas zonas donde las actividades cinegéticas generan una parte primordial de los ingresos en el mundo rural. Es un tema que se continúa como reconduciendo, cada vez está, digamos, incluso desde el mundo de la caza, cada vez está peor visto, ¿verdad?, que haya, digamos, gente que esté dentro de un área privada de caza que no respete las especies protegidas. Y paralelamente han aparecido nuevos conflictos. Otro que ha sido muy mediático, que ha aparecido en las últimas décadas, es la cuestión de los ataques de los necrófagos, concretamente los buitres, al ganado. Como saben, a veces han habido capítulos en los cuales, digamos, pues una vaca está pariendo, allí se genera digamos, una historia, ¿no?, con la placenta. Vienen los córvidos, que como saben los córvidos, las urracas, las cornejas, los cuervos son muy listos, son muy inteligentes, y van a comer pues los restos de la placenta y tal, y algún buitre que parece que por comportamiento aprendido, digamos, al final han acabado atacando a este ganado. Esto ha suscitado muchísimas polémicas en medios de comunicación, en la prensa, en redes sociales, etcétera, etcétera. Y quizás ha faltado un poco de sosiego para poder examinar la cuestión con calma. O sea que, por un lado, vamos a ver lo que ha pasado, cómo ha pasado. Es un fenómeno aprendido, por lo tanto, sí, pero no es un fenómeno general. Las aves necrófagas, como su propio nombre indica, solo se alimentan de las aves de los animales que han muerto. Por lo tanto, están generando, digamos, un servicio ecosistémico, que es la eliminación de posibles enfermedades en el medio natural, porque desaparece la materia orgánica del animal para su consumo. Por lo tanto, son
son cosas que se pueden gestionar extrayendo, digamos, algunos animales que han adquirido un comportamiento aprendido para que no transmitan este conocimiento, entre comillas, a otros, este comportamiento a otros buitres. Por lo tanto, son factores que generan una cierta conflictividad, aunque es muy curioso porque en el año 2016, en la revista Ardeola, Don Azar y muchos otros autores, me van a perdonar que no recuerde porque son muchos autores, pero publican un artículo en la revista Ardeola muy interesante se llama titular como Las aves rapaces en la perspectiva en el mundo moderno, de especies banderas a proveedores de servicios ecosistémicos. Es un artículo muy largo, muy conceptual, es un estudio que defiende los estudios científicos a largo plazo a través de los estudios ecoevolutivos y de los factores que ofrecen, o sea, pasa a analizar qué factores nos están ofreciendo las aves rapaces a nivel de servicios ecosistémicos, es decir, cuando uno visita un espacio natural, pues aquí tenemos el águila perdicera que está criando en este espacio natural como un valor, digamos, de servicios ambientales, como un valor de control de plagas, de roedores, etcétera, etcétera, y luego una serie de retos que tienen que ver, pues esto, con las actividades de caza, con las actividades agropecuarias, con las propias actividades humanas, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, pues a lo largo de este artículo se va desgranando, digamos, ese aspecto relacional y también incidiendo mucho en los estudios a largo plazo para gestionar toda esta cuestión. Sí. Muy bien. No te voy a preguntar si existe el cambio climático, porque entre científicos y naturalistas es incuestionable, pero sí que nos podrías especificar cómo afecta a las rapaces el cambio climático. Sí, aquí he traído una fotografía de un incendio. Es un incendio en la Sierra de Ventalló, en la comarca de l'Empordà, en Girona. Es un lugar que quema con mucha asiduidad, porque como saben, venimos de una época en la cual hubo una explotación muy intensiva de carboneo. La extracción de carbón esquilmó una gran parte de nuestros encinares, hasta el punto de que no se han recuperado. Pasado un siglo, estos encinares no se han recuperado del todo, porque al nacer las encinas en brotes de 3, 4, 5 pies, esto hace que los árboles salgan mucho más debilitados y, por lo tanto, ha favorecido, junto a unos cuantos años de favoración de especies como los pinos, que crecen mucho más rápido, incendios forestales, ¿verdad? Entonces, los incendios forestales causan la desaparición de muchos nidos. Cada vez hay más incendios forestales porque las temperaturas son más altas y las humedades son más bajas. Sin embargo, es ambivalente porque luego también generan espacios abiertos que muchas aves forestales necesitan para cazar. Entonces es una cuestión súper compleja, no sabemos hacia dónde va a ir porque, según nos explican los expertos, si se funde el glaciar islandés de Groenlandia, en el fenómeno de calentamiento vendrá un enfriamiento terrible, porque desaparecería la corriente del Golfo barrida por las aguas, por el hielo del glaciar uno de los glaciares mayores del mundo, que es el islandés de Groenlandia. Por lo tanto, que podría provocar cambios incluso en las propias migraciones de las aves, aunque, a mi juicio, es probable que quizás se nos lleve a nosotros por delante, antes que a las poblaciones de rapaces. En la tabla que nos has mostrado antes había un apartado que ponía Ecoevo Research. Sí. ¿En qué afecta eso a las rapaces? ¿Qué tiene que ver? Bueno, es un fenómeno muy curioso, vamos a pasar un poco de puntillas sobre él, pero es muy interesante porque, como saben, la ecología evolutiva trata, digamos, aspectos meramente evolutivos, pero en los últimos años hay muchas derivadas de la ecología evolutiva que las encuentro fascinantes, especialmente una que le podríamos llamar la antrozoología o antropozoología, que es las relaciones de un mundo cambiante cambiado por una época que le podemos llamar antropoceno, que son los seres humanos que cambian el medio ambiente, lo transforman y como decíamos al inicio de la charla, nuestra relación con las rapaces, en concreto, que hoy es el tema que nos atañe, y cómo estas aves rapaces también cambian su relación con nosotros en periodos de tiempo muy cortos. Entonces, aunque no paren específicamente las investigaciones de Mónica Cirac o de Laura Muñoz, que se llaman del Instituto Konrad Lorenz, sobre la antrozoología, lo encuentro un tema muy fascinante que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención,
cómo puedes viajar a lugares donde hay persecución, las aves se comportan de una manera, en lugares donde no hay persecución, las aves se comportan de otra manera. Aquí tenemos un halcotán, que es una especie, es un halcón que hiberna en una zona bastante concreta del sur de la África, juntamente con otros halcones, como el halcón de Hamburg, que vienen desde Asia Oriental. Pasa el invierno allí, pero llega en Europa a la primavera, y en la zona donde yo vivo, en los Pirineos Orientales, es un lugar único en el mundo, porque el halcotán, en vez de criar en árboles, cría en roca. Mi teoría en particular de estar por casa es que si observamos fotos aéreas del año 50, que fue la capa ortofotográfica que fotografiaron los servicios de Estados Unidos para el Estado español, se ve todo el paisaje pelado, que veníamos del carboneo del cual hemos hablado anteriormente. Y esto unido a la persecución, quizá, solo quizás porque no se puede demostrar, ¿verdad?, empujó a estos halcones a criar en rocas apartadas. Y casos como esos tenemos muchísimos. Bueno, esta es una imagen de un grupo especializado, ¿verdad?, que están tomando muestras de un nido de alimoche. Los defensores del artículo que hemos hablado antes, que hablan de los estudios a largo plazo, necesitan tomar muestras. Esto no está exento de polémicas porque son un poco intrusivas. Hay que marcar las aves, si puede ser con transmisores, se les ponen mochilas, marcas especiales, se anillan los pollos en los nidos. Este es el caso del alimoche, pero pasa también con la águila perdicera, con otras especies amenazadas. Ellos defienden, digamos, que es el único instrumento que tenemos. Es un tema largo de explicar, no nos vamos a extender. Pero siguiendo con el hilo que estábamos hablando, por ejemplo, vamos a las zonas donde no ha habido persecución histórica. Esto es un águila rapaz en Etiopía, pues que está en los alrededores del poblado. Esto sería muy difícil de ver hoy en día con un águila real, ¿verdad?, en nuestros hábitats que se acerquen a un poblado. ¿Por qué? Porque ha habido una relación que se ha distorsionado, ha habido una relación conflictiva durante muchísimas décadas. O, por ejemplo, los milanos negros, una imagen en Vietnam, que podía pasar en cualquier lugar del sur de Asia, donde se comportan como gaviotas. Se acercan a los pescadores y van a buscar los restos del pescado que han descartado los pescadores. Hay una película muy bonita que se llama All That Breathes, todo aquello que respira, de Sean Penn, creo, que es una película ambientada en Delhi, donde dos chicos en Nueva Delhi se dedican a recuperar milanos negros que son urbanos, como si fueran palomas bravías o gaviotas, tienen una vida urbana, porque viven en la ciudad, igual que pasa en muchas ciudades africanas, y hay muchísimos de ellos. Ellos pues tienen ese afán de recuperarlos. Entonces, estos cambios, ¿cuándo llegarán aquí? Pues los milanos negros frecuentan los vertederos también, han empezado a frecuentar los vertederos. Aquí tenemos una imagen de un quebrantahuesos en los Pirineos Orientales. Aquí está llevando lana para el nido. El quebrantahuesos es una especie que también se nos iba de las manos, también hubo planes específicos de recuperación. Ya nos encontramos que desde hace muchos años la población está estancada, no acaba de salir de los Pirineos. ¿Qué está pasando? Bueno, donde yo me muevo, en los Pirineos Orientales, a veces pasan estas cosas, pero luego dejan de criar, ¿verdad? Pues, ¿qué está pasando aquí? Entonces, hay un artículo que no se ha hablado mucho, porque otro servicio ecosistémico que dan las rapaces, por ejemplo, ustedes lo saben, está bastante de moda, es el tema de los servicios de los hides, ¿no?, de los observatorios, donde pagas un dinero, te encierran en un lugar, ponen comida para carroñeros, vienen los buitres, los alimoches, los quebrantahuesos, etcétera, etcétera. Pero hay un artículo que pasó un poco desapercibido, que está publicado en aquella monografía sobre muladares, un título un poco largo, sobre muladares, carroñas y necrófagos, que se publicó en 2009. Hay un artículo ahí dentro de Margalida y otros autores. Margalida quizás es el máximo experto en quebrantahuesos que hay en el mundo, para mí, por lo menos en estos momentos, y ahí desarrollan, Margalida, Dani Oro, María Carrete y algún otro autor, disculpen ustedes que no lo recuerde, que justamente esta frecuentación, esta socialización de una especie que no es sociable, acaba desfavoreciendo el propio quebrantahuesos, porque cuando ese ciclo reproductor de la pareja, que tienen territorios inmensos, se encuentran otros quebrantahuesos y aquellas parejas a veces se rompen de manera antinatural, porque los seres humanos hemos creado este ambiente, digamos, que no es natural que se encuentren tantos quebrantahuesos juntos. El alimoche está en peligro de extinción, sin embargo, frecuenta los vertederos y sigue en peligro de extinción. Si no fuera por los venenos, que no hemos hablado del uso de venenos, que evidentemente ya no estamos hablando de la época de la estricnina, que pasó hace muchos años, pero todavía existe el uso de venenos en España para diezmar algunas especies y que afectan a las rapaces, el alimoche se estaría recuperando mucho mejor, porque incluso... Y siguiendo el hilo, pues también un gavilán que se acerca a una granja cerca de las casas, ¿verdad?,
para intentar cazar algún estornino, o un azor en una zona urbana, en Olot, esto es en mi ciudad, desde el balcón de casa, que acaba de capturar una paloma torcaz, la cual también se ha vuelto urbana. Es forestal, pero también se ha vuelto urbana en las últimas décadas, ¿verdad? Cuando las rapaces, esto es el estrecho de Gibraltar, una águila calzada en el estrecho de Gibraltar, ¿cómo puede ser que los buitres que a veces se acerquen, la imagen que han visto antes, bueno, que van a ver, perdón, de los buitres que se acercan cuando uno va a un lugar, a un muladar, no se atreven a posarse en un barco? ¿Cuándo empezaron a atreverse a posarse en un barco antes de caer ahogados en el mar? Porque son 14 kilómetros del estrecho de Gibraltar, pero los vientos laterales son terribles y las aves predadoras la pasan muy mal sobre superficies oceánicas, ¿verdad? Nuestros busardos ratoneros que se acercan a las carreteras para buscar presas, la gente que tiene una edad en esta sala ha visto que los busardos ratoneros, como los busardos ratoneros, se empezaban a acercar a las carreteras. En una vida humana uno puede llegar a captar estos cambios, ¿verdad? Solo en el transcurso de una vida humana. Es un aguilucho lagunero que se ha acercado, esto es el norte de Grecia, a comer una serpiente en la carretera. Lo que decíamos de los buitres, que se te acercan detrás cuando llevas la carroña a cualquier lugar, sin embargo no se atreven a posarse en un barco cuando están migrando por el estrecho. ¿Y nos podrías decir brevemente cuáles son las tendencias de las poblaciones en la península ibérica, de las rapaces que tenemos? En general, las especies forestales se mantienen muy bien, porque la masa forestal ha aumentado mucho. Las especies de espacios agrarios han disminuido bastante, pero en general, si tomamos las especies que hay en la península ibérica, tenemos una situación bastante favorable. Es decir, el grupo de las rapaces es un grupo que ha habido, digamos, muchos planes de conservación, y esto se está notando. Aquí tenemos tres líneas. Garzón, Suso Garzón fue un gran naturalista del siglo XX, que publicó en un convenio que se hizo en rapaces en Viena en el 77, un artículo que se llamaba La situación actual de las rapaces en España, y De Juana publicó en la revista Ecología de Licona en el 89, y De Juana es una persona Fernando de Juana es una persona muy rigurosa y considera que las cifras que da Gascón son muy tomadas a la ligera. Es una persona que se lo toma todo mucho a pie de la letra, con mucho rigor, incluso como pueden ver algunas especies no se moja, prefiere no dar datos. Y luego tenemos los datos modernos. Si ustedes entran en Google, van a encontrar de monografías de cantidad de especies de rapaces, datos súper actualizados, incluso se los pueden descargar, libros que ha editado la propia SEO BirdLife, que otorgan, no vamos a entrar ahora en detalles sobre números, pero tanto los datos de España como los datos que se publican a nivel de Europa dan una cierta recuperación en Europa, inversamente de lo que está pasando en el mundo, en el resto del mundo, donde este fenómeno de ocupación del territorio tiene consecuencias bastante más devastadoras, sobre todo cuando hablamos de selvas o de bosques tropicales que se están diezmando, y es donde acaban. Y última pregunta, ¿cómo enfoca la ciencia la conservación de las rapaces? Bueno, por un lado hemos hablado de estos aspectos más conceptuales de largo plazo, ¿verdad? Estudios de ecología espacial, de ecología de poblaciones y tal, y luego están los estudios clásicos que continúan. En esta imagen vemos a Ramón Fortià, que es otro ilustre naturalista de las comarcas de Girona, que ha dedicado muchos años de la vida a la protección del aguilucho cenizo, esa especie que ustedes todos conocen también, que es el típico de cuando están arando el campo de cereal, que tienen los pollos dentro del cereal. Entonces, a veces aquí pueden ver el pollo en el suelo. Cuando ha nacido el pollo, ahora se opta también por proteger una instalación que es un poco intrusivo, pero es la única manera que han encontrado de proteger las puestas ante la depredación de zorros, jabalís, que a su tiempo también han proliferado a causa de las actividades humanas. Luego podemos entrar más en esto si quieren. Entonces, esos son estudios clásicos que siguen. Bueno, este es el caso de un compañero, pero podríamos hablar de muchísimos casos en Lleida, en Tarifa, que está el colectivo, un libro de sacapuntas, de un aguilucho cenizo que fue marcado, hicieron una publicación, muchísimos colectivos que de manera desinteresada invierten muchísimas horas al entorno de una sola especie. Vivimos un mundo donde hay mucha especiación al entorno de una especie. Esto es una hembra del aguilucho cenizo que ha aceptado. A esto tenemos una instalación de Cerincaloprimilla que en muchas regiones estuvo extinguiéndose, como pasó en Cataluña, que prácticamente se extinguió del todo, en otras zonas desapareció mucho, y la simple instalación de cajas nido. Aquí tenemos una pareja de Cerincaloprimilla que pasan el invierno ahí junto a los alcotanes que hablábamos antes, y aquí están luchando con la carraca que también se quiere meter en el nido. O sea, a veces pequeñas acciones como instalaciones de cajas nido ya pueden proteger muchísimo, y esperemos que algún día lleguemos a situaciones como pasa aquí en Phoenix, en San Phoenix, en el sur de California, donde las águilas pescadoras se han convertido en una especie urbana directamente, aunque haya pequeños refugios dentro de la zona urbana, ¿verdad?
o los halcones peregrinos en Albi, al lado de las puertas de Toulouse, o en muchas ciudades de España, donde ya son, digamos, donde ya crían en zonas urbanas. Bueno, los ecosistemas forestales son un tema muy largo, la gestión forestal, si quieren podemos hablar más adelante, que tenemos un abejero europeo, que es una especie que pasa el invierno en el África subsahariana, y que es una rapaz forestal, pero para romper moldes, no solo las masas forestales benefician la fauna en general, sino la heterogeneidad, los márgenes de bosques, los prados, las tierras cultivadas, si puede ser no de manera intensiva, los prados naturales, los pastizales, que también han desaparecido muchísimo. Esta heterogeneidad, a grandes trazos, serían un elemento clave para la conservación. Y el mantenimiento de las cabañas ganaderas extensivas, ¿no? Un encuentro de buitre negro con las ovejas en Extremadura, es una imagen típica, ¿verdad?, de regiones todavía que conservan este mundo un poco más tradicional, como es el de Extremadura. Aquí tenemos una imagen de zonas, que también he extraído del artículo de Don Lázaro y otros autores que hablábamos antes, de zonas, digamos, que están siendo abandonadas, tierras de cultivo abandonadas, y la correlación con la distribución del águila real, perdicera y los 4 necrófagos, un poco como establecer estos parámetros relacionales sobre el espacio, ¿verdad? Y bueno, pues ya para acabar, de esta imagen del año azul, que es otra sorpresa cuando en los años 75 empezó a criar en España por primera vez, como viene de África, es una distribución bastante grande entre África y Asia, y cuando éramos niños, qué ilusión, el año azul pronto lo tendremos aquí criando, porque cría en los encinares y márgenes, y en cambio no. Llega un momento que se estabilizó, que fluctúa muchísimo, cuando hay mucho roedor aumenta, pero que luego también vuelve a retroceder la población y no tiene una tendencia clara, y se ha quedado un poco pues, por tierras extremeñas y zonas aisladas de los alrededores, y en cambio, como sea, la vida da sorpresas, y el caso del año azul es un paradigma, ¿verdad?, sobre las expectativas que a veces nos creamos y lo que al final acaba pasando. Muy bien. Muchas gracias. Pues muchas gracias por todo. Estupenda charla, muy intensa. Tenemos unos minutitos por si alguien quiere hacer una pregunta, aprovechando que tenemos... Fran, dime. Una muy sencilla, que me ha sorprendido cuando has comentado el uso de drones para el estudio de nidos, y no interfiere, porque el dron, al menos los que yo conozco, a nivel de... Yo veo a veces zonas protegidas por cría y tal, incluso en montañismo, en práctica montañismo, claro, y es mucho más discreto a lo mejor el tránsito de nosotros que la aproximación a 5 metros o 6 me ha sorprendido. Y muchos más metros. Es decir, hoy en día un buen dron puede captar imágenes de alta resolución a muchísimos metros de distancia, e incluso para conteos de, digamos, de aves que se aglutinan, por ejemplo, los milanos reales que se aglutinan en dormideros comunales, los bochicos que se aglutinan en dormideros comunales, muchísimas otras especies. Un simple vuelo nocturno a centenares de metros del dormidero, con la sensibilidad que tienen de cámara térmica, permiten conteos exhaustivos en cuestión de minutos, que de otra manera se complicaría mucho, porque a veces, sí. Yo estuve utilizando un DJI que me sorprendió de la distancia, y digo, pero ¿dónde está este? No veremos nada. Y miramos las imágenes y se veía con detalle, podías identificar las especies, es sorprendente, ¿eh? Entonces es muy poco intrusivo, ¿no? En este caso. No, Exacto, claro, muy poco. Sí. Mejorando la tecnología. ¿Quieres preguntar algo? Sí, gràcies. Fran, estimat Fran, jo quería saber, ya sabes que yo te conozco sobre todo por tus investigaciones de la migración de las rapaces en la zona. Si tienes constancia de que se esté investigando algo respecto a la contaminación lumínica. Últimamente estoy encontrando cada vez más evidencias científicas. La mayoría de estudios que al menos que yo tengo referencia son sobre todo en las grandes migraciones norte-sur y con Nueva York, ¿no?, que es la gran potencia de luz. Sin duda. Los impactos que causa, pero aquí en Cataluña, ¿sabes si hay alguna cosa? ¿Se está haciendo? En el caso de Cataluña hay una ley, es que esta cuestión que nos induce Meritxell también tiene otras derivadas, porque la contaminación lumínica es un problema bastante grave. Entonces se hizo como un mapa y una especie de ley muy laxa sobre la contaminación lumínica. Entonces sí que se establecieron que en las zonas protegidas las infraestructuras que se creen no pueden tener más de ciertos watts de potencia para
para no, digamos, no provocar contaminación lumínica, y luego también se hizo como un desplegamiento de lo de los cielos nocturnos en lugares donde existen, digamos, observatorios astronómicos, etcétera, etcétera, pero de una manera un poco light, un poco suavecita, y no existe una legislación férrea todavía al respecto. Luego también hay otra derivada, que es la colisión, o sea que la propia iluminación nocturna indirectamente también influye en la colisión con los cristales. Los cristales en las últimas décadas se ha construido mucho con grandes cristalerías, entonces es muy típico que especies de rapaces, que es el caso que estamos hablando, persiguiendo una presa, por ejemplo un gavilán, que va muy rápido persiguiendo las presas, acaben impactando contra los cristales y muriendo por colisión. Y si hablamos en el caso que ha citado Meritxell de las ciudades como Nueva York, se han hecho ya muchas investigaciones, cientos de miles de paseriformes que mueren contra los cristales por la noche o desorientados por las luces. Hablando de contaminación, he obviado un pequeño tema cuando estábamos hablando del siglo XX, que era la contaminación con los biocidas y los pesticidas, el DDT, el PCB, cosas, digamos, que afectaron de una manera dramática a muchísimas rapaces. Aprovecho este momento para citar aquello. Aquello parece que pasó por alto, pero sin embargo hace pocos años, si recuerdan, hubo el capítulo del diclofenaco en veterinaria que llevó a la extinción prácticamente a los buitres asiáticos, que pasaron de preocupación menor a en peligro crítico prácticamente todos los buitres asiáticos. En África pasó lo mismo y en Europa estuvo a punto. Lo que pasa es que al final se frenó un poco el uso de este fármaco. Esto también viene un poco a colación de cómo en un mundo tan cambiante pueden aparecer factores que de golpe y porrazo nos cambien completamente el panorama de la conservación. Pues el tema asiático, ¿se están recuperando o no han conseguido frenar el diclofenaco? Bueno, muy lentamente la situación. Estamos hablando de especies que tienen ciclos reproductores súper lentos. Tomemos, por ejemplo, nuestro buitre negro. El buitre negro empieza el celo en noviembre, diciembre, las puestas en enero. Las puestas en diciembre-enero, nace el pollo a cabo de 2 meses, el pollo vuela en septiembre. Es decir, un ciclo reproductor de un buitre negro dura prácticamente un año. Eso quiere decir que los buitres negros no crían ni siquiera de manera anual. Por lo tanto, las tasas de reposición son muy lentas. Sí. Bueno, última pregunta. Di. Yo quería preguntar, el águila imperial, que había estado, bueno, prácticamente extinta, ¿se ha recuperado o no? Sí, lo hemos mencionado. Se ha más que quintuplicado la población del águila imperial. Me pareció que... Sí, así es. Y gracias a esta recuperación ha servido de especie paraguas, protectora, para muchísimas otras especies, porque ahí donde están las águilas imperiales sí que se esmeran mucho más los esfuerzos en proteger líneas eléctricas, en conservar buenas poblaciones de conejos, infraestructuras, convenios con propietarios, etc. Bueno, estamos hablando a nivel general, siempre hay excepciones, conflictos, por supuesto. Por supuesto, hay todavía mentalidades, pero estamos hablando a un nivel general de perspectivas que cambian y que algunas, pues, evidentemente, cuestan de cambiar. Sí. ¿Y en Canarias se tienen medidas? Porque en Canarias Sí, por supuesto. O sea que usan los venenos. tenemos el tiempo limitado de la charla y me van a disculpar porque no hemos hablado de problemáticas específicas en Baleares y Canarias. Por ejemplo, en Canarias, en Fuerteventura, tenemos una subespecie de la limoche, que es la mayorensis, que está en peligro y que también tiene un plan específico de conservación. Respecto a los venenos, siguen apareciendo casos de venenos, no solo en Canarias, sino en muchos otros rincones de la península ibérica. Hemos hablado de la limoche y hemos mencionado que la única zona de una especie que está a nivel global en peligro de extinción, la única zona donde se está recuperando es en esta zona del nordeste de la península y al suroeste de Francia. En muchas zonas de España, si no hubiera sido por estos casos de venenos, también se estaría recuperando de una manera mucho más clara de lo que lo está haciendo el alimoche, una especie que está en peligro de extinción. ¿Y en Baleares, que crían lo mismo, no se recupera? En Baleares tenemos otra problemática peculiar. Tenemos poblaciones de águila calzada que no son migradoras, tenemos poblaciones de milano real que no son migradoras, tenemos una población relictual prácticamente de buitre negro que durante muchas décadas se ha mantenido, no voy a decir de manera artificial, pero con muchos problemas por la falta de espacio ya en la Sierra Tramuntana, y que, o sea, temas muy complicados que merecerían casi charlas específicas,
para podernos ceñir a problemáticas que son, en este caso, las insulares. Esto es una buena muestra de la complejidad del tema del cual estamos hablando y que tenemos que pasar a veces como de puntillas sobre él. Pues podemos en otra ocasión hablar de este tema. Hay una pregunta en el chat. Joan nos hace una pregunta. Dice que él realiza censos migratorios en la costa catalana desde el año 88 Sí. y que tiene la sensación de que el número de rapaces y otras aves migratorias en la migración postnupcial se ha ido reduciendo. Sí. ¿Hay datos de si esto es así y si el cambio climático está modificando el comportamiento? Un tema es un tema difícil de contrastar, porque sí que es verdad que en cuanto al contingente de los seguimientos, estas monografías que hemos hablado que publica SEO BirdLife dan resultados muy esperanzadores. Otra cosa es la migración. Entonces, cuando hacemos campañas de migración, estamos sometidos a unos cuantos parámetros que se juntan, se entrelazan y hacen que nuestras conclusiones sean mucho más complicadas de elaborar. Yo lo que he notado en los 11 años que estuve haciendo campañas de migración es una percepción meramente subjetiva, pero que es los vientos de componente norte han empezado a disminuir de una manera dramática y lo que nos más favorece en esta región de la península son vientos de componente norte. Entonces, a veces hay días que tú esperas un paso masivo de abejero europeo y no se produce porque a nivel atmosférico los vientos han llevado a estas aves por otro lugar. Entonces, si nos pusiésemos muy rigurosos, creo que la pregunta tiene muy difícil respuesta. Los datos del estrecho de Gibraltar no nos acaban de ofrecer cifras demasiado claras al respecto, pero vamos, por ejemplo, sí que está claro que los abejeros europeos no se están contando más abejeros europeos ahora que hace 30 años. Por lo tanto, sí que es verdad que por un lado hay menos individuos en migración, pero por otro lado hay más masa forestal que está favoreciendo la recuperación de los abejeros. Un tema muy complicado que apunta Joan de responder porque se juntan muchísimas variables. Sí. ¿Hay más preguntas? Bueno, pues hemos aprovechado muchísimo los 60 minutos de la conferencia, te lo agradecemos mucho y si se te ocurre abordar algunos de los temas que de por sí permitirían otra conferencia, en el futuro estaremos encantados de contar. Claro, por supuesto, muchas gracias. Y os ya emplazamos al mes, bueno, os agradecemos mucho a que hayáis venido tantos a esta primera conferencia del año. El mes que viene el doctor Ricard Guerrero, que está aquí, nos va a hablar de un tema totalmente distinto, iremos al microcosmos, nos hablará de la naturaleza en miniatura, de los microbios, que es la especialidad del doctor Ricard Guerrero. Y en marzo ya tenemos, será el 4 de febrero, la de Mundo Miniatura. Y en marzo también tenemos ya programado, el doctor Xavier Vallés nos hablará del milagro de la metamorfosis, ¿de acuerdo? Así que son temas muy interesantes que todos iréis recibiendo la notificación siempre aquí y esta siempre en martes y siempre a las 5, puntuales, porque si no, no tenemos tiempo. Perdón. Así que muchas gracias y te lo agradecemos, Fran. Gracias. Por la pregunta.